Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Tardígrado. Este es mi primer video sobre historia y como está el asunto al parecer todo indica que soy hereje y blasfemo. Hereje a la religión imperante. No me refiero a la casi autodestruida religión católica, sino a la que es dictada por parte de las nuevas inquisiciones, auspiciadas directa o indirectamente hoy por intelectuales, doctores universitarios y una atroz fauna de docentes primarios y secundarios que repiten hasta la majadería sin someter al más miserable escrutinio lo que se les impone como historia verdadera. Sí, son dictámenes deleznables al que yo he de sumarme, sin más, como un repetidor de esos postulados fraudulentos. Pues bien, como hereje de esas religiones enquistadas en las fauces del poder educacional académico y por extensión a la sociedad, afirmo posiciones muy contrarias y que seguramente por ello serán indicadas en el mejor de los términos como un disparate. Pero valgan los hechos aquí expuestos y que mirándolos despojados del dogma académico actual, sin duda saldrán a luz con otras conclusiones que de ningún modo son de las del gusto por estos días. Como blasfemo, sé que las ideas que sostengo aquí injurian el pensamiento de aquellos ya lejos y desde hace mucho de la razón, pero no me queda otra. Ya en terreno, lo que sostengo lisa y llanamente es que el corpus, por así llamarlo, de la mitología mapuche en gran parte, en gran proporción, fue invención directa de los monjes o desde el español mismo o, en otros casos, extraídos por el mismo indígena al cruce inevitable con este último, me refiero con el español. ¿Cómo puedo sostener semejante reniego al buen pensamiento oficial actual? Pues bien, son algunos mitos los que analizaré con otros ojos. Ciertamente algunos ya lo hicieron, nada nuevo bajo el sol, pero al olvido se han relegado a ellos con fines políticos. Es común, y no deja de dar risa, a veces amarga y no con cierto asombro, dar a la religiosidad mapuche un estatus que no posee. Ríos de libros, artículos académicos se destornillan tratando de justificar una profundidad inmerecida. A veces uno cree que está ante una civilización con un desarrollo paralelo a la griega, la latina, o a la india o a la china. Pero basta buscar la supuesta profusa civilización mapuche para darse cuenta que no existe, sino en la mente de aquellos que más por asuntos ideológicos y políticos la desean. Hasta aquí ya se me tildará de huinca, invasor, alienado, u otros epítetos más descalificadores, racista, si es para finalizar alguna posible discusión con altura. Pero que el pueblo mapuche carezca de tal profundidad civilizatoria como es y no como se describe, primero, no es mi culpa y segundo, no dicta que cada uno de ellos sea anulado por ser de tal etnia. Al contrario, arribaron ya sus hijos al colegio, pagan impuestos, poseen negocios y en general son hábiles en ello. Se les advierte en aulas universitarias, son médicos, abogados, ingenieros, profesores, etc. Y cada vez con más acceso a tales cosas. Todo esto indica que el mapuche romántico, moldeado en los crisoles del mundo de la escritura, no es tal, sino que es un chileno o argentino heredero en menor medida de su historia, cierto, pero que absorbió mucha y sin complejos de la otra que cruzó el mar. Según nuestro tiempo, trataremos en el futuro de abordar lo que es el mapuche hoy, es decir, un connacional de esfuerzo y no el guerrero cuasi metafísico y heroico de la mente distorsionada de cierta élite intelectual chilena. Finalmente, de manera rápida, tres cosas más. Primero, mi anonimato indica el grado de peligro al abordar estos asuntos. Si bien tal vez no es físico, o bueno, a esta altura, quién sabe, depende de una fuente laboral y ya se sabe lo que suele pasar cuando se pasa a llevar este tipo de cosas. Segundo, mi ubicación en Internet. Aquí puedo explicar lo que planteo con alguna soltura, pues a diferencia de quienes están en universidades y centros de estudios no poseo forma de divulgación. Tercero, no pretendo ser exhaustivo. Daré solo unos ejemplos para que la cuestión se comprenda lo mejor posible, pues un trabajo profundo debe abordarse con rigor científico, es decir, en las páginas de un libro y no en un video divulgativo. Pero como ya dije, tratar algo de esa envergadura requeriría esfuerzos económicos no menores o respaldo de instituciones. Todo ello está lejos de mis posibilidades. Sin más, vamos al asunto. Tentrembilú y Caicaibilú. Este mito, según se dice, ronda más o menos al sur de Chile y guarda relación con la serpiente del bien y el mal, llamadas Tentrembilú y Caicaibilú respectivamente. Al rastrear el mito no se llega a los tiempos precolombinos como podría creerse. Es más bien contemporáneo a la conquista
de aquellas tierras. Sin duda la imagen de la serpiente anexada al bien y al mal no deja de vincularse al mito del árbol del bien y el mal y la custodia por parte de ese reptil. Los monjes eran conocidos por infiltrarse como fuera, a lo que fuera para lograr sus propósitos religiosos. Debe recordarse que muchas veces antes de la llegada misma del militar español a algún lugar, ya habían asentamientos religiosos previos. Solían los monjes adentrarse en solitario por selvas, desiertos, montañas, etc., para salvar las almas de los habitantes del sector. En este caso, el uso de animales propio de religiones primarias, zoolatría, sin duda fue en provecho para su proceso de evangelización. Aquí se habla puntualmente de serpientes, de bien y mal en un lugar geográfico específico donde una evangelización profunda se llevaba a cabo. Saque usted mismo las conclusiones. Trempelcahue. Este mito, por más que se exprese de forma variada, pues en la región del Biobío se da de cierta manera y en coordenadas más australes de otras formas, a pesar de ello, el núcleo de tal mito es similar en todos esos sectores. Unas ballenas, 4 a decir verdad, llevan las almas de los hombres difuntos previo pago de servicios a través de piedras preciosas denominadas yancas. Ciertamente es el mito de Caronte. Remembranzas de aquel que lleva las almas al Hades no dejan de mostrarse como el verdadero génesis del Trempelcahue. Aquí se nota nuevamente una injerencia del mundo helénico más que un desarrollo propiamente tal desde el mapuche. Chompalhue. Varias versiones giran en torno a este ser de la mitología mapuche, pero las más comunes indican a una mujer que emerge de las profundidades de los lagos para peinar su cabellera rizada y rubia. Por supuesto que en el mundo mapuche el cabello jamás es rizado, sino todo lo contrario y menos rubio. La concordancia con el mito de las damas de agua europeas es más que evidente. Basandera del País Vasco, ser mitológico femenino que habita en cuevas, también peina su melena con peine de oro. Gallo culebrón. Sin duda, este es el más claro ejemplo de lo que tratamos de exponer. El gallo culebrón no es otro que el basilisco de la mitología griega. No había gallos en el mundo precolombino. Toro chupey, toro que come carne humana. Es posible que fuera escogido por ser un animal introducido por los españoles. Significaría la poderosa máquina del invasor que come de diferentes formas las vidas de los indígenas. Hasta ahí bien, cierto, es posible. Pero ¿cómo se explica que este mito sea ancestral si antes de la llegada de los españoles no habían toros? Cuchibilú. La mitología indígena se refiere a este ser como de aspecto de cerdo, cuchi, y culebra, bilú, que hace de las suyas en corrales. Atentando contra la razón, generaciones han sido adiestradas sin la posibilidad de juzgar lo que se les expone como cierto. Pues bien, al igual como la gran mayoría del bestiario mapuche, los cerdos no eran animales precolombinos. Es decir, solo fueron conocidos por estos gracias a los españoles. Cuca cordillerana, un animal mítico que se elaboró sin duda después del ingreso de las vacas por parte de los españoles. Camagüeto. En este ser mitológico inventado posterior a la llegada del Huinca se observa el uso de cuernos. Estos, como se sabe, eran y son usados como medicina o afrodisíaco en China, Taiwán, Vietnam, etc. En la mitología mapuche, el cuerno del camagüeto es rejuvenecedor, aumenta la potencia sexual, cura enfermedades, etc. Es una incógnita cómo fue el ingreso de esta creencia al universo mapuche, pero sin duda no es ancestral, pues terneros o chivos no habían en el mundo mapuche preconquista. De igual forma, verán algo muy similar en la mitología asturiana con el perro de Urco. Sin querer prolongar más el video, continúo de manera sucinta y más rápida. Calchona. No había ovejas en el mundo mapuche ancestral. Guayipén. Animal de cuerpo de oveja y cabeza de ternero. Ambos animales no existían antes de la llegada de los españoles. Pihuichén. Similar en varias características al culebre gálico. Sechus. Guarda mucha relación con el sumicuí asturiano. Pullifucha. Ente de doble rostro. Es posible que sea el demonio Bifrón. Coñilauquén. Animal mitad mujer, mitad pez.
Adivine usted de dónde viene esto. Caleuche, flagrante extrapolación austral del mito del holandés errante. He querido mostrar con estos pocos ejemplos que la llamada cosmovisión mapuche, religión mapuche, corresponde en su gran mayoría más bien a un desarrollo posterior a la llegada del español. Poco tiene de ancestral y singular. Las características propias de esta religión guardan relación más bien con una cultura primaria, pues no pasó en aspectos civilizatorios algo más allá de lo que proporciona una aglutinación de simples caseríos. La evidencia usted la tiene a la vista. Por mucho que historiadores ahora oficiales en esto, como es el caso del profesor chileno Gastón Sublet, profesor universitario al que nos referiremos junto a otros nefastos intelectuales nacionales en el futuro, propaguen lucubraciones tratando de mostrar un pueblo de relaciones ancestrales complejas, combativo y de grandes profundidades espirituales y esotéricas. Imposturas, sin duda, salida de los sillones acomodadizos de las actuales universidades irracionales y en decadencias contaminada, entre otras cosas, con neochamanismo. El mundo mapuche, hasta la llegada de los españoles, no era una civilización como la azteca o la maya o la inca como nos han querido hacer creer, sino que eran de inferior acervo en todo ámbito en lo que una civilización como tal se ha de desenvolver. Tampoco digo, y repito, tampoco digo que no exista una suerte de religión antes del encuentro con Europa. El vínculo divino, sobrenatural con animales y fenómenos de la naturaleza característicos de sociedades primarias, sin duda está presente, por ejemplo, en el Añumán, el Cogo, el Cherubé, etc. Ello viene a reforzar lo aquí expuesto, pues hay algo más primitivo en cuanto a religión se refiere que la divinización del numen so y del numen physis. Otra vez dejo a usted la reflexión. Soy Tardígrado, este es mi primer video y nos vemos en el próximo. Adiós.